Ahora sí, nuevamente no puede ser de otra manera que cada vez que empiezo un video siempre hay algún problema técnico por mi incompetencia para manejar StreamYard. Pero de todas maneras, queridos amigos, quiero darles la bienvenida a este programa, a este vivo muy interesante en el cual he convocado a mi amigo Pablo Muñoz Iturrieta y a mi amigo Hugo Vera Ojeda, ¿no? Pablo en Canadá, Hugo en Paraguay. A Pablo lo conocen por todo su trabajo en defensa de la vida, de la familia, sus aportes contra la ideología del género, todos los argumentos que nos ayudan a desenmascarar y a desestructurar el progresismo. Y en el caso de Hugo, ¿no? Que es presidente de la Fundación ISOS en el Paraguay, donde están haciendo una tremenda labor de docencia en un país que es muy conservador en muchos aspectos, muy liberal también en otros, sobre todo en la parte económica, pero donde hace falta una enorme labor de docencia, porque es un país que está un poquito rezagado con respecto a los demás en lo que es el desarrollo de ideas políticas. Y esta conversación, esta iniciativa surge porque hubo un pequeño intercambio entre Pablo y Hugo en Twitter, que no viene al caso, ya si quieren de chismosos van y lo chequean después, pero donde yo encontré que era una posibilidad para acercar dos posiciones que en muchos casos he visto también que se contraponen, pero en realidad conociéndolos yo personalmente a ellos, habiendo también estudiado un poco de filosofía política, no soy experto en doctrina de la iglesia, debo reconocerlo, pero de todas maneras un conocimiento empírico, ¿no? A través de los años de vida en un país católico, soy un católico también, ¿no? Aunque no sea un buen católico, pero católico al fin, encontré que hay puntos también de comunión muy importantes. Y en este momento, donde hay una batalla cultural tan fuerte contra el progresismo, creo que es nuestra labor, nuestro deber es unir fuerzas. Así que he convocado este diálogo, no es un debate, es un diálogo, es una conversación, para que ambos aporten sus ideas desde el catolicismo, desde el liberalismo, que también, en el caso de Hugo es católico. Entonces, no es que haya un divorcio, sino que quiero que presenten estas posiciones y que elaboren para que la gente tenga el tema más claro. Así que, Pablo, un gusto tenerlos aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas tardes. Gracias, Miklo. Gracias, Hugo, también. Sí, Listo. gracias Miklos y también a Pablo. Realmente, como dirían por ahí, esto no tiene nada que ver con lo personal. Al contrario, yo creo que son momentos, oportunidades que por suerte vos lo notaste y podemos aprovecharlo, ¿verdad? Que la polémica por sobre todo trae eso, ¿verdad? O sea, siempre que podamos tener o dejar de lado resentimientos, ataques ad hominem, que siempre hay también, pero yo creo que colabora al debate, que es lo que finalmente nos lleva hoy acá y yo creo que eso es lo que hay que rescatar, ¿verdad? Y eso es lo que yo rescato de ambos, ¿no? En el caso de Hugo, Hugo ya aparece caserito porque lo he tenido hace poco en mi canal donde habló de etoeconomía, que también los invito a que vean ese video, y con Pablo he tenido ya varios encuentros, tanto en mi canal como en el suyo, también los invito a que vean esas conversaciones. Ahora, vamos a empezar entonces. Pablo, para un tema de definiciones, ¿qué significa ser católico? ¿Qué es el catolicismo? Bueno, a ver, yo lo voy a responder desde una perspectiva con la cual me identifico profundamente, porque muchas veces hay gente que me dice conservador. Yo recuerdo la primera vez que alguien en Twitter me acusó de ser conservador y yo decía, ¿qué es eso? Así, pero literalmente, porque lamentablemente, por alguna razón que todavía no sé explicar, en la universidad nunca me mencionaron el trabajo y la gran obra de alguien como Roger Scruton, por ejemplo. Algo que lo considero lamentable realmente que no se lo promocione más, especialmente en un ambiente anglosajón que fue donde yo me eduqué universitariamente. Uh -huh. Y la primera vez que escucho hablar de él, esto, perdón, lo digo como una introducción para que se entienda de dónde vengo. Y córtenme, por favor, en cualquier momento o pregunten, lo que sea, no. Eh, cuando, cuando Roger Scruton tiene una entrevista que es impresionante realmente con Jordan Peterson, también con la que tuvo con Miklos, pero en ese momento no la conocía. Pero cuando escuché esa entrevista dije, este tipo la rompe, como decimos en Argentina. Este hombre es un monstruo, realmente me sentí totalmente identificado con lo que él al menos manifiesta en esa entrevista. Pero yo jamás había leído un libro de él ni nada. No fue hasta que después, pasaron tal vez un año o 2 años de esa entrevista con Jordan Peterson que lo conozco a Miklos
y más por Miklos, es que eso me motivó a comprarme todos los libros que he encontrado hasta el momento de Scruton, pero no es que sea un experto absolutamente para nada, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho de eso y más que nada de Miklos, diría, que ha sido el que ha introducido este pensamiento en el lenguaje, en el habla hispana. Sin embargo, yo, si me tengo que identificar con una corriente de pensamiento, yo me identifico profundamente con lo que es toda la corriente aristotélico-tomista. Una corriente que comienza con Aristóteles, tiene un recorrido muy largo, obviamente, histórico, de pensadores, todo lo que ocurre por medio del neoplatonismo, llega a un personaje como Santo Tomás de Aquino, que lleva a toda esa doctrina a un nuevo nivel, por eso se lo llama, ¿no?, la doctrina aristotélico-tomista. Y eso luego se ve reflejado en el trabajo, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, también, en la cual he tenido la oportunidad de estudiar mucho, y en lo que es todo el neo-aristotelismo, neo-tomismo actual, que es un tomismo que es muy similar, por ejemplo, a lo que hablaba Hugo en la conversación pasada, porque es un tomismo que toma todo el dato científico acerca del ser humano, de su estructura neurobiológica, de su realidad, para dar una explicación convincente y completa, ¿no?, de quiénes somos nosotros como seres humanos. A mí me parecía algo clave para especialmente luchar contra la ideología de género, lo que Miklos hace con el transhumanismo, poshumanismo y demás. Esa idea de defender la naturaleza humana. Pero para el interesante que dentro del catolicismo han habido cantidad tanto de encíclicas como de cartas, como de documentos pontificios o magisteriales que afirman que la doctrina católica se identifica profundamente con toda la tradición aristotélico-tomista. O sea que, en cierto sentido, ser aristotélico-tomista o ser católico es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso quería explicar eso. Pero yo lo hago más desde una postura aristotélico-tomista para que quede claro. Ahora bien, para el catolicismo, la libertad es algo, se lo llama un don excelente, o para el mismo aristotelismo tomista, es un don exclusivo y único en los seres racionales, que le da al ser humano una dignidad única, una dignidad que luego va a ser el fundamento de los derechos humanos, va a ser el fundamento de su actuar y demás. Pero esa libertad o esa dignidad le da al ser humano también una responsabilidad muy grande con respecto a su propia naturaleza y sus acciones. Por eso también hay un balance no solamente entre derechos, porque hoy en día escuchamos muchos a los jóvenes pedir derechos, con esa ilusión de recibir todo, ¿no es cierto? Que es obviamente una noción de derecho mal entendida, pero también se balancea con el hecho de que tenemos que ser responsables ante algo que nos trasciende. Por eso la responsabilidad tiene que ver con esa respuesta. Y es ahí cuando entra de lleno dentro de toda esta teoría aristotélico-tomista la noción de la ley natural. Una ley natural que se discierne a partir de la naturaleza misma del ser humano. Si nosotros somos libres y esa libertad se manifiesta por el hecho de que tenemos una voluntad, por lo tanto se sigue que la voluntad tiene que conformarse a la razón, tiene que actuar de acuerdo al bien que le presenta la inteligencia. Y entonces la libertad se manifiesta como esa ordenación, no es una libertad, y ahí hay una característica, me parece, fundamental en el concepto de libertad, el concepto católico, vamos a decirlo, aristotélico-tomista de libertad, que no es una libertad indeterminada para cualquier cosa. Voy a dar un ejemplo. Gloria Álvarez compartió hoy un tuit donde sacó un ranking de los países más libres del mundo, pero cuando uno ve las consideraciones de libertad, en definitiva es más que nada un libertinaje, porque es los países donde no hay ningún tipo de penalización para drogarte o para hacer cualquier tipo de acto. Entonces, esos son los países donde hay más libertad. Esa es una libertad totalmente contrapuesta a lo que para toda la doctrina tomista significa ser libre. Ser libre significa que como la razón y la voluntad
son facultades imperfectas porque nos equivocamos, crecemos intelectualmente, muchas veces no tenemos fuerza de voluntad, muchas veces necesitamos mejorar el carácter. Y como hay una posibilidad de error y hay una posibilidad de equivocarse en la vida, entonces necesitamos de alguna manera dirigirnos hacia lo correcto, hacia lo recto. Y es ahí cuando entra la posibilidad de apartarse del bien que no pertenece a la esencia y a la perfección de la libertad. Esa es la diferencia fundamental, tal vez, con esas teorías liber progre, vamos a decir, que para el tomismo es posible apartarse del bien, sí, pero no pertenece a la esencia misma y perfección de la libertad. ¿Sí? Ujú. Y eso, ¿cómo se asegura? Y ahí lo voy a dejar acá porque si no se va a hacer muy largo, pero ¿cómo nos aseguramos entonces de que de alguna manera estemos dirigidos hacia el bien y apartados del mal? Y es ahí donde entra el lugar de la ley, que es necesaria una ley, una norma de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar por el mismo hecho de la libertad lo exige, la libertad humana exige que estemos dirigidos. Y ahí, bueno, entra todo lo podemos profundizar más adelante, todo el tema de la ley natural, todo el tema de la razón, todo el tema de las inclinaciones naturales del ser humano por las cuales discernimos esa ley natural, todo el tema, por ejemplo, de la virtud como perfeccionamiento de las acciones y de lo que nosotros consideramos como bueno y que nos habitúan, nos hacen actuar de una manera constante y que nos hacen buenos a la vez, ¿no? Entonces, en definitiva, eso vendría a ser la doctrina tomista acerca del actuar del ser humano y que es también la doctrina católica, ¿no? Porque la doctrina católica, recordemos que tiene toda una tradición filosófica muy profunda, ¿no? Una filosófica en cuanto al hombre y en cuanto a la sociedad, en cuanto a la política también. Perfecto. Ok. Bueno, entonces lo que has hecho es posicionarte desde una perspectiva filosófica principalmente, ¿no? Así es. Plantearlo esto en un terreno de filosofía en general, filosofía política, podríamos plantearlo en esos términos. Hugo, en tu caso, tú te defines como liberal. Dentro del liberalismo hay varias corrientes. Dentro de esas corrientes liberales, ¿con cuál te identificas más? Bueno, lo que tenemos que, creo que dejar en claro es de que existe una gigantesca propaganda por todos lados que tiene que ver hoy ya con el marxismo cultural y que siempre fue así porque la puja en contra del poder es tan antigua como el ser humano mismo, ¿verdad? Aquí hay un problema retórico. El problema retórico parte justamente por las falacias. Hay dos falacias fundamentales que son las que sostienen todo escuchándolo a Pablo, compartimos, pero totalmente en lo filosófico, y es justamente ahí donde yo quiero más bien escarbar en donde no estamos de acuerdo y aclarar cuáles son estas dos falacias. La primera falacia es la falacia del hombre de paja, que es algo muy difícil para nosotros los liberales, los que nos consideramos liberales, porque tenemos que pelear contra personas que nos definen a nosotros antes de que nosotros nos definamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tenemos gente que dice esto es el liberalismo es marxismo y una serie de cosas que realmente cansan. Entonces, si me permites, Huguito, cortito, sí. Hay algunas personas que han puesto que el liberalismo es el camino hacia el marxismo. Hay otros que han puesto que los liberales son todos liberprogres. O sea, no sé, sigue elaborando. Claro, por eso, ahí te das cuenta que el problema es retórico de la falacia del hombre de paja, o sea, que construyen ellos mismos el argumento en base a lo que ellos creen que es y en base a eso comienzan a martillar, porque a mí me pareció muy extraño y debo reconocer que hace apenas 2 años que conozco por un grupo acá de gente que decía que el liberalismo era pecado, ¿verdad? Me llamó mucho la atención y comencé a indagar más y me di cuenta que era un grupo de gente muy fanatizada que no hay forma de debatir con ellos porque no apelan a la razón, es más, despotrican en contra de la razón, como si fuera que el catolicismo rechazara la razón, ¿verdad? Y eso no es así. Entonces, esa es la primera falacia, la falacia del hombre de paja, que otros dicen lo que nosotros somos y eso no es cierto. Pero para aclarar, liberalismo es una palabra muy reciente, 1812, si vamos a lo que es el término propiamente, porque la palabra liberal
nunca se usó en la connotación que nosotros hoy le damos, por lo menos lo que nos sentimos liberales, ¿verdad? Y en 1812 nace por una connotación justamente en la Constitución de Cádiz, en las Cortes de Cádiz, en donde por primera vez utilizan en una connotación antagonista, ¿verdad? Los serviles y los liberales, pero los liberales hasta ese momento se entendía como las personas que eran dadivosas, las personas que daban limosna, ¿verdad? Esa era la connotación que tenía. Después lo usan en términos políticos, pero si vamos a lo que es la connotación, a lo que es el nombre, vamos a entrar en un terreno pantanoso que no vamos a salir nunca, y yo quiero apelar más a la esencia, esa esencia que hablaba Aristóteles mismo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestra esencia? Si yo empiezo a describir cuál es mi característica, yo justamente con uno de los que más aquí debatí, que era, lo voy a citar, Urdapilleta, muy amigo mío, pero no compartimos para nada las ideas. Él se empeña en calificarme como liberal, y cuando yo le hago una descripción y me dice, no, vos no sos liberal, vos sos, no sé, cualquier otra cosa, pero no sos liberal. Entonces, el problema está en ponerle los títulos o los clichés, porque ahí están los liberales clásicos, los liber progres, bueno, una serie de cosas. Entonces, el problema yo creo que se tiene que partir por definir bien qué es liberal. Liberal, y como en su título original, liberal es una palabra española, dice que son los que aman la libertad. Esa era la primera definición de liberal. Después pasa a ser una lengua anglosajona, o sea, la rescata la lengua anglosajona ya por 1816, pero es una palabra totalmente castellana. El otro es, la otra falacia que yo creo que hay que combatir, es la falacia de petición de principios. Muchísimos liberales aceptaron ese cliché y se definen como liberales progresistas. Es un absurdo total. Es algo que es como decir que la libertad implica la esclavitud, y eso no es cierto. Y ahora a lo que decía Pablo, nuestros orígenes son los mismos, porque es cierto, Aristóteles es el pilar fundamental de este pensamiento, y no solamente Aristóteles, sino que otros grandes pensadores, porque en Grecia surgen las dos ideas, las dos corrientes más antagónicas, ¿verdad? Yo creo que no es con Platón el que surge el comunismo, sino que surge con Aristófanes, con su obra Pluto, donde habla de la distribución, ¿verdad? Donde hace una crítica a la sociedad, porque para los griegos la virtud era muy importante, ¿verdad? Era prácticamente su eje central, el arete. De ahí viene los aristos o lo que es bueno, ¿verdad? Entonces Aristóteles perseguía, y con todo griego perseguían ese arete, o sea, lo bueno. Entonces comienzan a dividirse las corrientes. Platón y Aristóteles son las dos líneas, digamos, más famosas por lo menos, y eso también influye en la construcción de lo que sería después la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica con la patrística, los padres de la Iglesia Católica, tenían una concepción platónica, una concepción que venía justamente de esa idea de la sofocracia, esa idea de la fe, esa idea en donde no existía una razón como la que después Santo Tomás aplica o agrega, que no necesariamente la fe tiene que estar divorciada de la razón, siempre supeditada uno a otro, ¿verdad? Entonces comienza también, pero hay que decirlo también, que Santo Tomás tenía o sea, continúa nada más una tradición ya que venía de los árabes, que comienza Avicena. Avicena es realmente el que rescata las ideas platónicas, y su adversario Averroes, que rescata las ideas aristotélicas, y prácticamente todo el pensamiento aristotélico que viene a Occidente viene gracias a Averroes, porque es el primero que traduce, porque él era español, era de Córdoba, y él traduce eso. Después Alberto Magno es el que realmente traduce del griego directamente, y Alberto Magno, ¿quién es? Es el maestro de Santo Tomás. Entonces ahí comienza esa línea tomista, que después también tiene una crítica, porque con Santo Tomás comienza la escuela escolástica,
y termina con Guillermo de Ockham, que es la baja escolástica, en donde ellos, donde también critica a la fe misma, ¿verdad? E incluso empieza a cuestionar al Papa y cuestiona no a la autoridad del Papa, sino que cuestiona el poder terrenal y espiritual, o sea, la teocracia. Entonces, algunos hablaban de que se lo excomulgó, bueno, de hecho que se lo excomulgó, después lo vuelven a ingresar, ¿verdad? Pero se genera toda una, digamos, una revolución cultural dentro de la propia Iglesia Católica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no existe ni siquiera en el seno de la Iglesia Católica, y yo soy un católico, ferviente católico, ni dentro de la Iglesia Católica no existe una línea, digamos, digamos, estrictamente universal, ¿verdad? Porque están los pensadores que influyeron también. De hecho, que muchos, y esto es un mito, creen que el Papa es prácticamente el sucesor de Cristo. Y eso no es así. O sea, que el Papa está dentro de un magisterio, o sea, está dentro de una cátedra, pero no es la cátedra per se. Por eso justamente el propio Vaticano hablaba de los peligros de la papolatría, ¿verdad? Que es adorarle al Papa antes que, olvidando que es simplemente, no lo digo simplemente en el sentido peyorativo, sino que no es Jesucristo, ni siquiera es el sucesor de Cristo, o sea que está cumpliendo una misión. Entonces, no es que hablamos de algo que es totalmente puro, ni es totalmente lineal. Lo mismo ocurre con todo el pensamiento humano, y eso también ocurre dentro de lo que hoy podemos decir que es el liberalismo. El liberalismo tiene sus líneas. Hoy es muy difícil ya rescatar lo que era originariamente el liberalismo, que es simplemente el amor a la libertad. Si podemos definir lo que es un liberalismo, es el amor a la libertad, y la libertad implica todo lo contrario al libertinaje, porque nada es más restrictiva que la libertad. La única diferencia con cualquier otra restricción es que uno mismo va poniendo las restricciones de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a cómo va entendiendo la vida, y por ensayo y error, como decía Popper, va mejorando también su percepción. O sea que el problema realmente no es que tengamos una diferencia en la esencia. Tenemos una diferencia por lo que veo digamos, de cliché. Una diferencia seguramente de nombres, y ahí es donde vino mi enojo, pero en realidad un enojo más retórico, un enojo más que estirando a la polémica, porque yo necesitaba también de este espacio, y te agradezco, Miklos, porque nos cuesta mucho tener auditorio, nos cuesta mucho, porque somos una minoría que amén de los que son más populares, como Gloria Álvarez y otros, no necesariamente son las ideas liberales que por lo menos defendemos por estos lares, ¿verdad? Entonces, la libertad es demasiado complejo de entender de buenas a primeras. Se necesita, tiene una visión por lo menos teológica, tiene una visión filosófica, tiene distintas aristas, pero todas convergen en un sentido esencial, y que no es hacer lo que se te canta la gana. O sea, la libertad implica responsabilidad, y el liberalismo, por lo menos el liberalismo clásico, tiene muy claro esto. O sea que se trata, creo yo, de una cuestión semántica, una cuestión de definiciones nada más, ¿verdad? Perfecto. Entonces, por la, vamos a decir, la introducción que cada uno ha hecho de su posición, Pablito asume una posición aristotélico-tomista. El caso de Hugo, tú estás tomando la raíz, ¿no? Etimológicamente, la palabra liberal, que viene de amor, ¿no? Que significa amor por la libertad, y la idea de que siendo católico también puede ser liberal, o sea, tú no estás estableciendo una exclusión, hay una incompatibilidad. Es interesante porque he estado viendo, obviamente, algunos comentarios en el chat, y hay gente católica que no, que esto es una realidad, hay gente católica que no comulga con otra cosa que no sea el catolicismo, que para estos católicos hay una exclusión total, o se es católico a secas o no se es. No se puede ser católico liberal, incluso católico conservador. Rechazan toda forma de ideología o de filosofía política. También existen liberales que se declaran abiertamente anticristianos, es decir, lo que tú decías, ¿no? Aquí quiero hacer una precisión para que la gente lo entienda, porque se intercala mucho el concepto de liberal y libertario, y no son lo mismo.
Ojo, vamos a hacer una pequeña labor de docencia aquí. La diferencia o las diferencias entre el liberal y el libertario son que el liberal es tributario o acepta la teoría contractualista. ¿Qué significa esto? Para el liberal existe esta idea de que uno debe ceder ciertos derechos para que exista un Estado y este Estado nos pueda garantizar esas libertades. Empezó con Thomas Hobbes en el Leviatán. Ese Leviatán no tenía contrapesos. John Locke lo corrigió a fines del siglo XVII y le dijo, no, el Leviatán no es un todopoderoso, tiene que haber rendición de cuentas. Finalmente, si es que el Leviatán se pone muy duro, el gobierno se pone muy duro, existe un derecho a la insurgencia y de hecho también de Locke nacen los tres fundamentos, ¿no? Los tres grandes principios liberales que defensan la vida, la libertad y la propiedad, que vamos a decir, se materializan en la Constitución de los Estados Unidos. Ese es un punto importante. El otro punto, el libertario no es contractualista. El libertario no cree en ningún contrato social. El libertario simplemente dice, yo soy libre, no tengo ninguna restricción. Y la otra diferencia también es que para el libertario el único valor, vamos a decir, por el cual vale la pena luchar es en la libertad. En cambio, el liberal encuentra, dependiendo, obviamente hay diferentes gradaciones de esto, pero existe una pugna para el liberal para equilibrar lo que es libertad e igualdad. Y en esa pugna entre libertad y igualdad vamos a encontrar las diferentes variables del liberalismo. Aquellos liberales que valoren más libertad sobre igualdad y aquellos liberales que valoren más igualdad sobre libertad. Entonces, si uno hace un esquema en el eje político, ¿no? en el eje de la filosofía política liberal, uno puede pasar, por ejemplo, desde, vamos a decir, los liberales economicistas, el famoso, que eso es una etiqueta obviamente política que pusieron los zurdos, ¿no? Los neoliberales, que son el mercado puro, el mercado absoluto, la visión más economicista del liberalismo. Podríamos tener también a los austríacos un poquito, ¿no? De la derecha, viéndonos un poquito más hacia el centro, los liberales austríacos, el famoso orden espontáneo, ¿no? La creencia, ¿no? El resaltar la importancia de las instituciones, los famosos cuerpos intermedios, como les gusta decir a muchos, que son las instituciones, los organismos de la sociedad, ¿no? El respeto a las tradiciones, a las creencias. Después pasaríamos a los liberales clásicos, que están un poquito más al centro, que siguen siendo, entre comillas, de derecha, que también creen en cierta intervención del Estado, ¿no? Y vamos a decir, aquí está el principal tributario ideológico, vendría a ser Adam Smith, ¿no? La famosa mano invisible. Y después ya pasamos, estos son los liberales que amarían más libertad por sobre igualdad, y después pasaríamos a los socioliberales o liberales sociales, que estarían, vamos a decir, a la centroizquierda. Este punto es clave porque esos liberales de centroizquierda son los que se hacen llamar liberales sin determinar qué tipo de liberalismo tienen, pero que a la vez defienden políticas progresistas, por ejemplo, socioliberales, dentro de la tradición de John Stuart Mill, ¿no? Aquí sí hay una intervención directa del Estado en los campos de la educación, de la salud, etcétera. Es decir, una mayor... Aquí no solamente es mano invisible. El social liberal rechaza esta idea de la mano invisible. Después vamos a tener una tradición ordoliberal alemana, la famosa economía social de mercado, ¿no? Que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que también son liberales, pero que son liberales que se definen más de la mano de un liberalismo más igualitarista y por eso más redistributista y por eso la economía social de mercado. Y después tendríamos un socioliberalismo americano-estadounidense, principalmente representado por John Rawls, ¿no? El famoso welfare state, ¿no? Y On Justice, que es uno de los grandes textos de Rawls también. El punto aquí es el siguiente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no todos los liberales son iguales y creo que este es el punto más importante. Aquí nacen las dificultades y por eso es que la gente entra en estos conflictos. No todos los liberalismos son iguales. Uno puede poner a un liberal austríaco, hayekiano, contra un socioliberal actual y están en las antípodas. Uno va a querer menos Estado y el otro va a querer mucho Estado. Uno valora más la libertad y el otro valora más la igualdad. Ese es un aspecto importante. Y el problema es que muchos de los pseudo llamados liberales de nuestra región se han educado en universidades de Estados Unidos y en universidades europeas donde existe una concepción socioliberal. No es el liberalismo como lo entendemos en América Latina, que es un liberalismo más economicista, más económico. El liberalismo de los países anglos, ¿no? de los países del norte, vamos a decir, de Europa, de los Estados Unidos, es un socioliberalismo, es un liberalismo de izquierda, vamos a ponerlo así. Ahí ese es un punto de confusión. Y el otro también es, entonces, aclarar que no son
que el liberalismo no es un cuerpo homogéneo, que dentro del liberalismo tenemos varios liberalismos. Y el segundo punto, aclarar que liberales y libertarios no son lo mismo. ¿Dónde está la corriente progre? Entre los libertarios objetivistas, estos libertarios que dicen, no, la libertad lo es todo, ahí entran Gloria Álvarez, Antonella Martí, todo este equipo de marketing que tienen detrás, ¿no? Donde se vende esta idea de que la libertad lo es todo, pero a la vez la libertad significa básicamente también la capacidad, el derecho de autodestruirte, consume drogas, prostitúyete, es tu cuerpo, vende tus órganos, aborto, vende a tus hijos, da lo mismo, todo es posible a medida que lo hacen en el mercado. Y por el otro lado, los socioliberales que confluyen muy bien con el progresismo, porque les encanta la intervención del Estado. Claro. Entonces, hago esa aclaración porque creo que va a ayudar a la gente a enmarcar la conversación también, la disputa o los puntos de acuerdo que pueden existir aquí también entre Pablo y Hugo. Hugo se define como un liberal, dentro de las corrientes, como un liberal clásico. Es un liberal clásico. Y un liberal clásico no está en contra. Un liberal clásico no rechaza vamos a decir, la importancia de la tradición, de la familia, el respeto a la vida. Hugo es un defensor de la vida. Hugo está en contra del aborto. Hugo está en contra de la agenda progresista. Pero se les mete a todos en el mismo saco. Creo que es importante. No sé, Pablo, Hugo, si quieren complementar, ustedes adelante, el escenario es todo suyo. Y les pido un favorcito. Hagámoslo a manera de conversación. No, que no sean solamente una presentación, creo que ya dimos los tres una base, sí, pero que se desarrolle a medida de conversación para que sea más dinámico, para que la gente también vaya participando. No sé qué les parece a usted. Sí, yo creo, Miklos, que le respeto muchísimo la concepción que tenés, pero yo creo que esa es justamente la causa de la confusión de todo este problema. Me recuerda mucho a la ideología de género, que tiene como 140 géneros, cuando en realidad viola totalmente el principio de identidad, ¿verdad? Acá hay que ser claro, A es A, principio de identidad. O sea que todos esos que estás mencionando, todos los que son pro Estado, lo que quieren igualdad, lo que quieren, o sea, si son liberales, seguramente lo son en un porcentaje mínimo, ¿verdad? No, en realidad no buscan la libertad. Y por eso ahora entiendo mejor por qué muchos creen que el liberalismo termina en comunismo, o sea, una cuestión absolutamente absurda. Y yo creo que es porque se adueñaron del nombre. Acá es, la libertad tiene un pilar, un tronco fundamental que es la responsabilidad. Y la filosofía del individualismo, que el individualismo nace en Grecia. ¿Y con quién nace? Con Aristóteles. Por eso es que Alejandro Magno, cuando empieza la expansión helénica, lleva justamente ese pensamiento a todo el mundo. Y hoy Occidente es individualista. ¿Qué es individualista? Justamente ahí está el problema, que ha sido calumniado, porque cuando uno habla de individualismo, más o menos le viene a la mente esa persona mala que no quiere invitar su gaseosa, que se va ahí, se aísla. Eso no es, esa es la propaganda. El individualismo es contrario al colectivismo, porque antes, con Persia, los medos, el sujeto de derechos y obligaciones era el grupo, la nación, la cultura. Con Aristóteles, el sujeto de derechos y obligaciones es la persona humana, comienza a tener derecho, comienza a tener esencia. Eso es el liberalismo, y todo lo que vaya en contra de eso, en una gradualidad que mencionaste, es algo muy parecido a lo que hacen los progres cuando quieren enturbiar el concepto. Porque ellos enturbiaron con el tema del género, enturbiaron justamente el concepto de sexo. El sexo es lo que han enturbiado, y hoy la gente ya confunde género con sexo. Es muy parecido a lo que está pasando. Bueno, es una opinión mía, ¿verdad? ¿Y tú, Pablo?